Ahí está. Muchas veces digo, nosotros nos hacemos muchos problemas aún siendo cristianos. Pero nosotros nos hacemos problemas. Porque pensamos que tenemos peticiones delante de Dios y no son contestadas. Y entonces comenzamos a hacer esto, mire. ¿Qué habré hecho mal? ¿Qué no estaré haciendo bien? ¿Por qué será que Dios no concede esta petición que yo tengo delante de Él? ¿Cuánto dicen amén? ¿Le pasó alguna vez? ¿Le está pasando? Si no le pasó ninguna vez y no le está pasando, en algún momento le va a pasar. A no ser que cuando terminen de predicar este mensaje, usted diga, pastor, lo que pasa es que yo pensaba como lo que usted predicó hoy. Los cristianos tenemos un serio problema. Nos jactamos de ser cristianos y pensamos que muchas de las cosas que nos suceden porque nosotros somos tan buenos cristianos. Y en contraposición con otros que dicen, yo estoy resignado, a mi Dios no me bendice porque la verdad yo soy un desastre. Entonces estamos igual que en el mundo. Pero los que somos hijos de Dios y hemos comprendido la Escritura, sabemos que hay cosas que van a venir por añadidura. ¿Sí? Si hacemos lo que tenemos que hacer y que lo vamos a hacer porque Dios lo determinó que lo vamos a hacer. Así que ni nos podemos jactar porque todo es por gracia, ni nos deberíamos preocupar ni desesperar porque algunas cosas que estamos esperando no llegaron. A propósito del tiempo que vivimos hoy, quiero citar el ejemplo del mosquito. Vieron que ahora todo el mundo está amenazando que hay epidemia de dengue y de... ayúdenme. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Zika. Así se llama. No, pero dicen que hay algunos casos en Argentina. ¿Usted se preocupa? No. Pero el mosquito sí se preocupa. ¿De qué se preocupa? Cuando nace... a propósito, dicen que el mosquito nace y vive 24 horas nada más. Y esas 24 horas que vive, solo se preocupa por una cosa. ¿Qué? Reproducir. Chuparte la sangre. Pero el mosquito mucho no chupa. No importa, no estoy hablando de zumbar, estoy hablando de chupar. Lo único que quiere es chuparte la sangre. Pero no porque te quiere hacer un perjuicio, solamente porque él, por un acto que se llama de super o sobrevivencia, si él no succiona sangre, no puede vivir. Él vive de esa sangre. Curiosamente, Moisés se lo dijo a los hebreos eso mismo hace en este momento más de 3.500 años. ¿Qué dijo? Vamos a la Escritura y descubramos Levítico 17:11. ¿Qué dijo Dios a través de Moisés? En Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Después vamos a mirar un poco ese versículo. Pero ahora lo que yo quiero decirles es esto. Podemos aprender del mosquito una lección.
nace y se ocupa de lo que tiene que ocuparse. Hoy Marcos decía algo, decía que muchas personas dedican gran parte de su tiempo para dedicarse a, y póngale comillas, unos a trabajar, otros a estudiar, otros a hacer infinidad de cosas. Pero es muy raro encontrar personas que quiten horas de su sueño para dedicarse a la escritura. Es muy raro, hoy por hoy. Y yo me hice también esa pregunta. ¿Por qué es que el hombre no invierte su tiempo en lo que realmente le aprovecha? Bueno, primero porque nadie se lo dice. Primero porque en la mayor cantidad de las congregaciones le dicen a la gente que tenés que ser un ser próspero. Entonces la gente, ¿qué hace? Como le dijeron algo que la gente quería escuchar, entonces la gente va tras el dinero. Nadie puede disfrazar el hecho de que estudiar una carrera universitaria es para cultivarse. ¿Lo hacen por eso? ¿Lo hacen por ser mejores personas? Lo hacen para ganar dinero. Los padres de hoy en día están muy preocupados en que sus hijos estudien administración de empresas. Esto es lo que remunera mayor cantidad de dinero. Y si no, cristianos, cristianos, hablo de cristianos. Mi hijo puede ser abogado. Me hace acordar Tano, mi vecino, que quería que el hijo sea doctor. Porque si era doctor, seguramente él podía ilustrar la chapa de bronce todos los días y podía ser el único del barrio que iba a tener la chapa de bronce y todos iban a acudir a él y iban a dejarle la plata. Así razonaba el Tano, mi vecino. Bueno, el chico no le salió doctor, le salió abogado. Era doctor igual. Manejaba la mentira mejor siendo abogado. Porque ¿quién ignora que un abogado es lo que lo hace mejor es que miente mejor? Los mejores abogados, sobre todo los penales, son los que mienten mejor. Defienden lo indefendible. Sacan a los culpables de la cárcel. Eso hace un buen abogado. No buscan al mejor abogado porque es el que le va a decir a la persona: no, mira, vos sos un delincuente y tenés que pagar tus culpas. Buscan al que lo saque. ¿Para qué lo sacan? No importa, eso después es otro tema del otro día. Pero la cuestión acá es, así como el mosquito sabe lo que tiene que hacer a partir del momento que nace, saquemos la instrucción. Nosotros deberíamos sacar una enseñanza de esto y buscar qué es lo que realmente nos aprovecha. El versículo que hemos citado dice que en la sangre está la vida. Yo tengo acá un pequeño apunte que me dice, y fíjense cómo dice. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjense, acá hay un juego de palabras muy parecido al de Romanos 10. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay muchas personas que piensan que acá este versículo lo único que está diciendo es que en la sangre está la vida. Pero este versículo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Fíjense que
la palabra vida de la primera parte del versículo es un término común en el hebreo para expresar la palabra alma. No voy a decir en el hebreo porque no lo sé pronunciar y no importa, pero lo importante es que acá está hablando del alma. Cuando dice porque la vida de la carne en la sangre está diciendo porque la vida del alma en la sangre está hablando de lo eterno. Y se traduce en diferentes formas según el contexto. En la frase la vida de la carne parece que se usa en el sentido de aquello que da vida a la carne. Dios dice que la sangre es lo que da la vida. Piense, ¿qué pasa si usted se hace una fractura expuesta que sangra mucho y no lo atienden rápido y usted comienza a perder sangre? ¿Qué pasa? No dije lo que hay que hacer para no perder sangre. Dije, si no tenés la posibilidad de hacer el torniquete y la sangre sigue fluyendo, ¿qué pasa? ¿Qué se va? La vida. Comprobado. En la sangre está la vida. ¿Sí? Si perdiste mucha sangre y necesitas recuperar esa sangre, ¿qué pasa si te dicen, bueno, no hay otra persona, el único que le puede dar sangre es este hombre que está infectado con HIV? ¿Querés esa sangre? Algunos van a decir que sí. Se van a infectar de HIV. ¿Sí? Por eso estamos hablando de sangre pura, limpia, sangre que tenga vida en sí misma. Estamos hablando, nos estamos introduciendo en hablar de la sangre que da vida. Es, como dijo Pedro, ¿se acuerdan cómo dijo Pedro? Vengan al capítulo 1 de Primera de Pedro. Vamos a leer un poquito antes para versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, consejo para nosotros: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice la Biblia que nosotros somos peregrinos, ¿no? O sea que todo el tiempo de nuestra peregrinación el apóstol Pedro nos aconseja que andemos piadosamente, conduciéndonos como personas pías, no impías, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Acá encontramos en este versículo 18, fíjese, sabiendo, dice el apóstol Pedro al lector. En este caso hoy somos nosotros los lectores. Dice sabiendo. ¿Sabes? Es la pregunta. ¿Sabes? Hacer esta pregunta. ¿Sé que fui rescatado de una vana manera de vivir? ¿Estás consciente de que fuiste rescatado de una vana manera? Todos sabemos que vivíamos de una vana manera, ¿sí? Y que a veces tenemos la tentación y que hasta a veces ahora hacemos algunas cosas que no debemos hacer. Pero eso no invalida la Escritura. El hecho de que yo sea un cristiano y que de pronto reconozco, me doy cuenta que no estoy viviendo como me manda la Escritura, eso no quita lo que Cristo hizo. Hablamos en Levítico 17 de que en la sangre está la vida. Y ese texto ya está hablando
de lo que había de venir. Me distraigo un poco porque en el texto mismo lo dice. Dice, la vida de la carne parece que se usa en el sentido de aquello que da vida a la carne. Dios dice que la sangre es lo que da la vida. Y fíjense qué cosa curiosa, que casi al final de la primera parte del versículo, Dios mismo dice, yo os la he dado. Poné de vuelta el versículo 17 de Levítico, por favor. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. ¿Eso qué es? Presente, pasado, futuro. Curioso, ¿no? Y yo os la he dado. Eso lo dice Dios a través de Moisés, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento esto se tendría que hacer una vez por año. Una vez por año las personas volvían otra vez a traer su ofrenda al altar. ¿De qué cosa? ¿Qué era lo que ofrendaban esas personas? Exacto. ¿Los animales pecan? ¿No es cierto que no? ¿Por qué se ofrecían animales entonces? Porque eran sin pecado. ¿Por qué la ofrenda más preciada era un corderito sin mancha? ¿Por qué? Porque eso ya estaba hablando a los antiguos de la ofrenda que Él ya les había dado. ¿Entiende? Miren lo que dice Pedro. Vamos a seguir leyendo lo que empezamos a leer. Disculpe, voy y vengo para tratar de que usted entienda lo que estamos tratando de hilar acerca de la sangre del Cordero. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y fíjese que cita como cosa corruptible nada más y nada menos que el oro o la plata, que es lo que en este tiempo el hombre más valor le da. Eso es corruptible. Corruptible. No es todo lo puro que debe ser. ¿Qué es lo verdaderamente puro? Lo que dice ahora en el verso 19. Si no, viene hablando de plata y de oro. Para nosotros muy puro si es 24 el oro y la plata si es 900 no sé cuánto. Si no, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro. ¿De qué está hablando? Está hablando de un Cristo ya destinado para hacer expiación, para redimir, para salvar desde antes de la fundación del mundo. Antes de que vos y yo fuésemos, Él ya estaba destinado para salvarte. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo son los postreros tiempos? Ahora. A partir de la cruz, los postreros tiempos. Ahí se manifestó. ¿Qué cosa se manifestó? El destinado. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Por qué crees en Dios? ¿Porque tenés fe? ¿Por qué crees en Dios? ¿Porque sos mejor que el hermano que tenés al lado? ¿Por qué crees en Dios?
¿Qué dice? ¿Qué acabamos de leer? Y mediante el cual creéis en Dios. Y mediante el cual. Y mediante el cual. Mediante. Es Dios. Ay, estas cosas que a mí me van tan mal. Es Dios. Que me estoy equivocando. Es Dios. O porque te portes mal, invalidas el pacto. Si el pacto lo hizo Él con vos, ¿qué podrías hacer para invalidar el pacto? Absolutamente nada. Ahora van a ver lo que sigue diciendo cuando cita el Salmo. Ya destinado delante de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. Diga, purificó mi alma. Diga, si lo cree, Él purificó mi alma. Diga, si lo cree. Porque si no lo cree, no le sirve. Repetir, como le hace repetir en muchos lados. Diga, soy salvo. Pero el tipo no lo siente, no sabe nada que es salvo. No sabe ni siquiera qué es ser salvo. Dios le está hablando, mi querido hermano. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo te das cuenta que estás siendo purificado? Porque obedeces a la verdad. Y nada más que a la verdad. Mi corazón me dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Juan entendía algo de lo que está diciendo Pedro. Por eso dice que el fruto es amar al hermano. Juan entendía algo de lo que aquí se le había revelado al apóstol Pedro y nos estaba entregando así, en bandeja de plata. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. ¿Qué quiere decir cuando hace esta advertencia? No fingir. ¿Qué puede haber muchos que fingen? ¿Cuántos dicen amén? Cuídese, no sea uno de esos. Porque el amor fraternal debe ser no fingido. Porque el amor fraternal debe ser genuino. No te sirve venir acá y aparentar que entendés. Y no entendés. Y terminás criticando a todos los hermanos porque te miraron mal. No te sirve. Es un amor fraternal fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible. No es la letra, no es la herencia, no que soy lo que soy porque mi papá era lo que era, entonces yo ahora soy lo que... No. Eso no te sirve. No, mi papá era católico, entonces yo por eso soy católico. Mi mamá, profesante, qué buena persona que era. Eso es corruptible. Siendo nacidos no de simiente corruptible, simiente, viene de semilla, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque, escuchen al profeta Isaías, toda carne es como hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Seca. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué pasa con la flor de la hierba? La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué hay en tu simiente? ¿Palabra de Dios o hierba y flor? De repente estás seco. De repente sentís que bueno, tengo una buena noticia. No te preocupes. Es parte de este camino. Si no te pasa eso, la sangre de Cristo no tiene poder. ¿Quién no pasa por el valle de sombra de muerte? ¿Alguien nunca pasó por el valle de sombra de muerte? Díganme, por favor, levánteme la mano. ¿Nunca pasaste? ¿Pasaste? Ah, me hiciste asustar. Digo, bueno, tenemos uno que el Señor dentro del copo lo lleva al valle. Porque para ser un hijo de Dios, tenés que pasar por el valle de sombra de muerte, hermano. Porque es la única forma de experimentar la vara y el cayado. Si no estás en el valle de sombra de muerte, no experimentás la vara y el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuándo? Cuando ando en valle de sombra de muerte. Si no, ¿temés mal alguno? No temeré mal alguno. No temo. Porque todo lo que ha hecho y todo lo que hace y todo lo que hará, lo hace, miren qué garantía, por amor de su nombre. Versículo 3, Salmo 23. Por amor de su nombre. No lo hace porque vos sos lindo, no lo hace porque vos estás anotado en el libro, lo hace por algo mucho más supremo, por amor de su nombre. Por eso te rescata, por eso vertió su sangre en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos garantiza. No quién soy, no lo que soy, no mis obras. Claro que sí, esperamos obras dignas de arrepentimiento. Claro que sí, que un cristiano tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Pero no por nosotros, sino por Él. Él es el que nos da la garantía cada mañana, cada noche y cada instante de nuestras vidas, porque murió por mí. Porque murió por vos. Y Él es el que prometió. Y Él es el que no va a fallar. Yo sí voy a fallar. Vos sí vas a fallar. Decirle que tenés al lado, vos también vas a fallar. Claro que vas a fallar. A cada instante, hermano. Pero Él no. Él permanece fiel. Él vertió su sangre por vos y por mí. Y Él hace todo lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Yo no sé si ustedes saben, pero antiguamente, algunos, lo anoté para no olvidarme los nombres. Hipócrates, Galeno, muchos griegos y muchos romanos, en su medicina antigua, creían que los hombres éramos un perfecto equilibrio de algo que ellos llamaban humores. Humores. ¿Vieron eso feo que tiene tu suegra? Humores. Esos humores se llamaban humor negro, humor amarillo, flema y sangre. Esas eran las 4 cosas que los médicos antiguos decían que en el hombre tenían que estar en equilibrio. Y si no estaban en equilibrio, ¿qué pasaba? Se producían enfermedades. ¿No? Entonces, ¿qué hacían? Articulaban algunos métodos, los cuales los llevaban a, por ejemplo, provocarles, respecto al humor amarillo, provocarles a los hombres lo que hoy llamamos un diurético. Les daban algunas hierbas para que estos hombres expulsaran y se pusieran y sacaran el humor amarillo y orinaran. O de pronto les provocaban vómitos, o
de pronto les cortaban una arteria, una vena, para desangrarlos, para que se pusieran en equilibrio sus humores. Claro, hoy en día la medicina está mucho más avanzada y han encontrado otras maneras, pero que no están muy distantes de esto. No sé si ustedes sabrán quién era George Washington. Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. En el año 1799, él padece una gran enfermedad, una pulmonía muy fuerte, a causa del frío de Estados Unidos. ¿Y qué hicieron los médicos de su tiempo? Lo desangraron. Él pasó por ese tratamiento y se puso bien. Cosas de la medicina antigua, ¿no? Sí, hacen eso. No indagué mucho, pero estuve leyendo. Le sacaron alrededor de 80 onzas de sangre, o sea, alrededor del 35% de toda la sangre de su cuerpo. Eran tratamientos normales en el siglo XIX. Ahora que el entendimiento médico ha avanzado, los doctores, ¿qué hacen? No les va a llamar la atención, todos lo saben. ¿Qué te hacen cuando tenés una descompensación, tuviste un accidente, pasó? Lo primero que te hacen, te toman la presión. ¿La presión qué? Sanguínea. Para saber cómo está tu sangre. Te toman la presión, te ponen suero para reanimar tu sangre. ¿Y qué más te hacen? Te sacan un poco de sangre y hacen un análisis de sangre, porque ahí es donde se sabe todo lo que pasa en tu vida. ¿Qué es lo primero que te hacen? Un análisis de sangre. En la sangre está la vida. Y nosotros tenemos la virtud de que hemos sido, como dice, acabamos de leer, lavados con la sangre preciosa del Cordero. Fíjense que como vimos, este versículo de Levítico tiene tanta injerencia en lo físico como en lo espiritual. La vida del alma, si no está constantemente siendo lavada con la sangre del Cordero. ¿Por qué compartimos la mesa del Señor? Compartimos la sangre del Cordero. Simbólicamente hablando, a pesar de que la Escritura no, yo siempre lo digo, 1 Corintios 11 no dice que sea un símbolo. Eso dice la mayoría de los pastores en todas las iglesias. La Biblia no. La Biblia dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo, y que después tomó la sangre y dijo: tomad, comed, esto es mi sangre, tomad, beber, esta es mi sangre. Que no dice símbolo, lo voy a buscar. Sí, pero quiero ver, y que lo leamos todos, 1 Corintios 11. Esta es mi sangre. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que le bebiereis en memoria de mí. ¿A dónde está la palabra símbolo? No dice que sea un símbolo. Yo tampoco, como digo siempre, no creo que el vinito que tomamos y el pancito que compartimos después se convierta en el cuerpo y se convierta en la sangre, como dicen los católicos. Eso se llama transubstanciación. Nosotros creemos que la cena del Señor, donde compartimos el pan, o sea, el cuerpo de Cristo, y donde compartimos la copa, o sea, la sangre de Cristo, algo espiritual sucede. Algo espiritual sucede.
Nos enteraremos cuando estemos con Él. Acá la Biblia no dice que eso sea un símbolo. Acá la Biblia lo que está diciendo claramente, tomad, comed, esto es mi cuerpo, dice. Tomad, bebed, esta es mi sangre, del nuevo pacto. ¿Sí? Y hablando de nuevo pacto, ¿por qué nuevo pacto? Porque algo nuevo pone a lo anterior como viejo. Eso dice el libro de Hebreos, ¿no? ¿Y qué tenemos que decir para seguir afirmando esto precioso que pasa con la sangre de Cristo que nos ha lavado? Venga conmigo a Hebreos 10. Una vez dije, venga conmigo a Hebreos 10, una hermana se paró y me trajo la Biblia en Hebreos 10. Sí, es verdad. Amorosa la hermana, obediente. Acá digo, venga conmigo a Hebreos 10, algunos ni abren la Biblia. Por eso dejamos la pantalla, gloria al Señor. Quede bien la pantalla. Porque la ley, capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿ven? Acá podemos apoyar lo que terminamos de decir de Levítico 17. A ver si captan. Leo de vuelta. Porque la ley, el llevar el corderito, presentarlo, ¿sí? La ley, eso decía la ley que había que hacer para expiación de pecados, ¿sí? Teniendo la sombra de los bienes venideros. El corderito sin mancha, el matar al corderito y desangrarlo hasta la última gota, ¿de qué hablaba? De Cristo. Era la sombra de los bienes venideros. Hablaba de Cristo desangrando hasta la última gota de su sangre. Por eso esa canción que cantan algunos, una gota de su sangre, es una herejía. Porque Cristo botó toda su sangre. Hasta la última gota. Era necesario. En la ley, comer un animal con sangre era pecado. Había que desangrarlo. Bueno, sigo porque si no me voy. No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede, dice, hacer perfectos a los que se acercan. Era solamente eso sí era un símbolo. Eso sí era un símbolo. Eso hablaba de los bienes venideros. Eso hablaba de Cristo. Pero no obstante, en contraposición a lo que muchos dicen, ahora estamos en la gracia, antes estábamos bajo la ley. No, siempre estuvimos bajo la gracia. Sino como fueron salvas esas personas del Antiguo Testamento. ¿Por obras? No, por gracia. Porque Cristo, ¿sí?, había sido destinado, dijo Pedro, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser perfectos a los santificados. ¿O no? Cristo es la provisión desde antes de la fundación del mundo. No es un plan B. Dios, soberano, sabía todas las cosas desde antes que sucedan. De otra manera, perdón, vuelvo a leer para que no pierda. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Claro, porque si vos vas y ofreces el sacrificio y ya sos perfecto, entonces ¿para qué vas al año que viene? No, tenían que ir de vuelta. Esos sacrificios no hacían perfecto a nadie. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo el autor de Hebreos. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado.
Si los hubiera hecho perfectos, ya no había más conciencia de pecado. No los perfeccionaba. Los metía a hacer un rito. ¿Para qué? Para que siguieran recordando que había un Mesías que había de venir y que los iba a redimir de sus pecados. Hablaba del Mesías que iba a venir. Estaban antes de la cruz. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. No podían hacer memoria de Cristo porque ellos todavía no sabían que Cristo era una provisión de la eternidad pasada. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir y cuando vino no lo pudieron recibir. Pero eso le abrió la puerta a los gentiles. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, Dios. No quería eso. Mas me preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? Cristo. Y en este tiempo, cuerpo. ¿Qué cuerpo? La iglesia. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Largos ayunos, largas cadenas de oración. Después seguimos pecando, total. No, hermano. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y acá está: quítalo primero para establecer esto último. ¿Sí? Holocaustos, sacrificios, bla, 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 bla. Para establecer lo segundo, esto último. Cristo, siendo establecido, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo murió una vez y para siempre, hermano. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué decía Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único santo, el único puro, el único que no fue engendrado por mujer, ni por hombre, perdón. Sí, formado en el vientre, pero engendrado por el Espíritu de Dios. El único perfecto, el único sin mancha. Pero Cristo habiendo ofrecido, miren, este versículo es hermoso. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos ¿a quién? A los santificados. ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo? No escucho. ¿Usted es salvo? Indefectiblemente debería estar siendo santificado. No hay otra consecuencia de salvación que estar siendo santificado. Si usted no odia el pecado, examínese. Usted no es salvo. Claro que sonó duro, ¿no? Pero es la verdad.
si usted no detesta el pecado, si usted todavía sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes de ser salvo, con esa salvación entre comillas, hermano, usted tiene un problema. Usted necesita examinarse y clamar delante de Dios para que lo salve. Usted debe estar siendo santificado. Usted no... Claro, por supuesto que vamos a pecar. No estoy diciendo que no hay que pecar, pero tampoco estoy diciendo que hay que pecar todos los días y disfrutar el pecado. Entiéndame, por favor. Uno que es salvo detesta el pecado, odia el pecado. Así como antes lo amaba, ahora lo detesta. Y cada vez que peca, porque vuelvo a repetir, si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero cada vez que uno peca, le duele. ¿Le duele pecar, hermano? Pero esto no quiere decir que usted no sea perfecto a los ojos de Dios. Porque Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Es el mérito de su preciosa sangre. A los que son de la congregación, y puedo llamarlos miembros, deje de maltratar y contristar al Espíritu Santo que mora en usted. Usted es santo. Usted ha sido lavado y comprado por la sangre de Cristo. Deje de maltratarse. Eso es pecado. Gócese. Gócese en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted. Disfrútelo, hermano. Viva como un santificado. Viva como un verdadero hijo de Dios. Deje de andar haciendo lo que hacía antes y comience a hacer las cosas que Dios exige de usted por el Espíritu de Dios. Usted sabe, mejor que nadie, cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, sabemos lo que Dios exige de cada uno de nosotros. No seamos hipócritas. No nos neguemos. Dios cada día renueva su misericordia sobre tu vida. Y te anhela celosamente, hermano. Dios te llama, Dios te busca. Dios está trabajando con vos, aunque no lo puedas creer. En cada prueba, en cada tribulación, Dios continúa trabajando con vos. Y un día vendrá a buscarte y te pondrá ahí, ante el mismo trono de Dios. Hermanos, no contristemos al Espíritu Santo. La virtud y la garantía no está en nosotros. A veces nos equivocamos y mucho cuando nos quejamos y cuando no nos vemos tan santos como anhelamos y nos olvidamos que Cristo derramó su sangre en la cruz para hacernos dignos hijos suyos. ¿Te pasa cuando tu hijo viene y te echa en cara algunas cosas? Qué dolor, ¿no? Cuando vos te desviviste para darle lo mejor. A Dios le pasa igual. Estás renegando de lo que Dios ya hizo. Dios ya lo hizo. Y lo hizo con un solo propósito, de que nosotros podamos creerlo y ponerlo en práctica y disfrutar de esta nueva vida que tenemos en Él. Amén. Háganse la fiel proposición de disfrutar de esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos ha hecho perfectos, según el autor de Hebreos. Perfectos nos ha hecho a quienes nos estamos santificando, a quienes nos esforzamos, y cuando reconocemos, Señor,
que pecamos, nos arrepentimos y a veces hasta con amargura, Señor, reconocemos, pero te pedimos perdón, Padre, en esta hora. Te rogamos que renueves, Señor, esa alegría, ese gozo de la salvación. Como oraba el salmista, Señor, renueva en nosotros el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.